Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, un podcast donde ya sabéis, queremos conocer siempre esa trastienda del mercado y hoy más todavía y potenciar la educación financiera. Bueno, todos queremos triunfar, todos queremos el éxito, todos queremos ser millonarios y en el mundo del trading todavía más, pero la realidad es que la mayoría de inversores y muchos de los traders, incluso también los profesionales, no llegan a serlo. Pero ¿cómo operar y sacar la mejor rentabilidad? ¿Cómo funciona realmente el mercado? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Va terminado ya la fiesta con esos máximos que estamos viendo? ¿Hay oportunidades? ¿Dónde están esas oportunidades? Y sobre todo, ¿cómo podemos ser rentables, ¿no? Y hay una cosa que a mí me ronda mucho la cabeza y es si realmente solo se puede ser trader e inversor o es compatible ser trading y hacer trading y también inversión. Y vamos a conocer las claves para triunfar en el mundo de la inversión. Lo vamos a hacer con una persona que lleva toda la vida en esto, más de 40 años, aunque no es tan conocido, lo está empezando a ser conocido ahora, pero tiene muchísimo que enseñar y tenemos que aprender de él muchísimo. Primero por eso, porque lleva 40 años invirtiendo y segundo porque es uno de los inversores más rentables que hay. De hecho, os voy a dejar solo una pequeña pista para que luego él nos lo explique bien, pero nos va a explicar cómo ha conseguido un 20% de rentabilidad al invertir en renta fija, que no es algo muy habitual, y no tengo poco más que añadir que saludarle a Domenech Suria. ¿Qué tal? Encantado de que estés aquí en Rompiendo el Mercado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Laura. Encantado de estar aquí en tu programa. Bueno, toda una vida invirtiendo, lo decía al principio, más de 40 años. ¿Tú cómo te definirías a la hora, además rentable, que es muy importante decirlo, cómo te definirías como inversor o como trader? ¿Cómo te definirías? Precisamente la definición es esta, es inversor-trader. Un inversor suele ser una persona que invierte en el mercado de una forma mucho más tranquila y precisamente la imagen del trader es alguien que estudia muy en profundidad los mercados para intentar sacar mucha más rentabilidad. Esta es un poco la diferencia y precisamente esto es un poco lo que ha sido mi vida. Sí, en marzo hice 40 años de la primera inversión, tranquila, pequeña, solo 1.000 francos franceses de la época, pero a partir de aquel momento empezó todo un largo camino que obviamente es porque en parte ha sido hobby. Me ha gustado, me ha entusiasmado querer entender el mercado, estudiar muy a fondo los mercados y ha sido una constante en mi vida y es lo que de alguna manera me ha llevado a poder sacar rentabilidades bastante más importantes de la media. Bueno, para triunfar, fundamental siempre, aquí insistimos mucho, diversificar, no solo por activos, sino también en diferentes brokers. Nosotros siempre, pues hablamos de Vision Trade, que es el broker de Minalta Bank, porque nos apoyan, porque gracias a ellos seguimos, potenciando y democratizando la educación financiera a través de Rompiendo el Mercado, que ellos también lo hacen a través del broker, con muchísimos artículos de grandes profesionales como Javier del Valle, Diego también está metido aquí y hacen un montón de artículos en los cuales nos van explicando también cómo funcionan y ciertos aspectos importantes. Además, es de los pocos brokers que están también, tienen regulados por la CNMV, así que solo os pedimos un minutito nada más, que echéis un vistazo a todo lo que ofrece Vision Trade y lo comparéis con lo que vosotros ya tenéis, que siempre está bien ver otras posibilidades y no cerrarnos a lo único que tenemos. Así que echar un vistazo. Pues este es el broker del que os hablamos, Vision Trade de Minalta Bank. Bueno, como veis, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Minalta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas. Si os gusta el mercado americano, de hecho es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal a través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar.
multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con esos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal. Y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además tiene una parte de formación con artículos que van actualizando, con diferentes cracks del sector también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más. Y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa. Ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, Domenech, aquí de vuelta ya contigo, después de echar un vistazo a Bison Trade, a nuestro patrocinador de Rompiendo el Mercado. Entonces, yo quería preguntarte, claro, ¿ser trader e inversor sí es compatible? Sí, claro, es compatible. O sea, al fin y al cabo, la figura del trade es la de amplificar el comercio, se conoce, a ver, dentro del mundo de la inversión, la figura es diferente. Hay la figura del inversor y la figura del especulador. Cuando hablamos de inversor y de especulador dentro del mundo de los mercados financieros, estamos hablando del inversor y estamos hablando del trader, ¿vale? Por lo tanto, el trader es la persona que estudia, analiza muy profundamente los mercados para intentar sacar un sobrebeneficio a nivel especulativo. O sea, tú puedes invertir sencillamente pues para estar dentro de una empresa y ganar los dividendos que normalmente, si buscas un buen portfolio, pueden ser interesantes, pero también puedes buscar al mismo tiempo compañías mixtas donde igual el dividendo no acaba siendo tan importante, pero sí que puede tener una línea de crecimiento grow importante. Si compaginas ambos, si al mismo tiempo que tienes dividendos, aunque sean un poco menores de lo que podrías llegar a buscar, buscando empresas aristócratas o buscando empresas de estas que van muy fuertes en cuanto a dividendo, pero buscas esta media que sea una empresa que también tenga un amplio potencial de crecimiento, es cuando obviamente estás maximizando la rentabilidad. Es de alguna manera aquello del compra barato para vender caro. Y precisamente la mezcla de los dos es lo que te da este plus. Uh-huh. ¿Y cómo lo consigues? ¿Cuáles son las claves esenciales para tener esa mezcla entre trader e inversor y ser rentable? Que al final es lo que todo el mundo busca, ¿no? Conseguir la rentabilidad. ¿Qué claves nos puedes decir para conseguir esa rentabilidad? Mira, si te parece, comparto un momento pantalla porque sí, vale más una imagen que 1000 palabras. Eso también es cierto. Es lo de siempre y aquí creo que lo vamos a entender de una forma muchísimo más rápida. Vale, ya lo vemos. Ya lo vemos. Fíjate, esto es, por ejemplo, el DAX. Ahora imagínate que yo me hago un portfolio con las diferentes compañías que componen este índice, son compañías de Alemania, donde yo lo que hago es comprar según ponderación. Llega un momento que me hago un portfolio indexado donde mi operativa, o sea, mi rentabilidad vendrá dada por una amplia diversificación, los dividendos que reparten estas empresas de forma temporal, y donde yo puedo intentar de alguna manera sacarle un beneficio adicional precisamente especulando, ¿vale? Fíjate que si yo veo un gráfico trimestral y yo, por ejemplo, en el año 2000, aquí en esta zona, decía, pues mira, creo que voy a comprar porque es un buen momento. Después de 24 años aproximadamente, fíjate que hubiera ganado aproximadamente un 200%, ¿vale? A nivel especulativo, entrando aquí, quedándome aquí, cobrando cada año los correspondientes dividendos y sencillamente esperando, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo, además, en vez de estarme esperando dentro del mercado, resulta que lo que intento, precisamente, vamos a ver si lo vemos de una forma un poco más clara, lo que intento es estudiar el mercado, ¿vale? Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Estudiando el mercado, ¿qué ocurre? Yo puedo acabar de determinar de alguna forma que hay unas zonas donde es probable que el precio haga un descanso. Por ejemplo, en esta zona de aquí, en el caso de renta variable europea, cada activo tiene su propia personalidad, cada activo es diferente, ¿vale? Y que es muy probable. No se puede operar igual, o sea, no se puede utilizar las mismas estrategias en todos los activos. No. El análisis técnico es uno. Lo que pasa es que
hay que saber entender y cada activo es completamente diferente. Hay activos más nerviosos, hay activos más sólidos. Cada activo tiene su propia personalidad y solo conociendo muy bien la personalidad de cada activo es cuando le puedes sacar. Por ejemplo, la renta variable europea, lo normal es que la onda 3 sea la protagonista del movimiento. En la renta variable americana, la protagonista suele ser la onda 5. ¿Qué ocurre? En la renta variable europea es normal llegar a estas zonas entre un 161 y un 200, y que finalice entre un 223, 261. En la renta variable americana lo normal es que se quede incluso un poco por debajo del 161, que tengamos una corrección de onda 4 y luego la onda 5 sea la protagonista, no tan solo al 261, sino incluso hasta el 423. Por lo tanto, fíjate qué diferencia cuando estamos hablando de dos activos o de activos de mercados completamente diferentes, ¿vale? Pero yendo un poco a la ventaja, ¿qué ventaja te puede dar aprender análisis técnico para sacar más rentabilidad al mercado? Pues precisamente, si en vez de entrar en esta zona y quedarme 24 años dentro del mercado, este indicador está programado por mí. Es una de las cosas por lo que de alguna manera, ahora que estoy compartiendo toda esta información, empieza a ser rápidamente conocido, ¿vale? Es un indicador que va muy bien porque me ayuda, fíjate que permite en todo momento y en cualquier temporalidad ver cuáles son los puntos de corrección. Fíjate que cada impulso en cualquier temporalidad, ¿vale? Cuando hace una corrección y hace nuevo impulso, nueva corrección y hace nuevo impulso. Por lo tanto, esto facilita muchísimo. ¿Qué es lo que hago yo? Pues fíjate, es tan fácil como cuando ha acabado el impulso, en vez de quedarme dentro del mercado, salgo y tengo mi capital para hacer inversiones en otros activos. Yo sé la zona donde tengo que esperar el movimiento del precio. Es esta zona de aquí. Obviamente aquí no voy a operar nada. No voy a estar dentro de estos activos. Me voy a esperar y cuando vea que llega a esta zona de aquí y de nuevo tenga señales claras, ¿ves? Por encima de esta zona, señales claras de que ha finalizado el movimiento, fíjate, entre las cintas, la línea discontinua, todo me ayuda. Cuando yo veo que ha finalizado el movimiento, vuelvo a entrar de nuevo al mercado. ¿Qué ocurre? No es lo mismo quedarme aquí comprado 24 años que saco un 200% en 24 años, que solo operar los impulsos, estar fuera en las correcciones que estoy operando otro tipo de activos que están también en impulso y volver a venir aquí para volver a operar un nuevo impulso. El mismo recorrido y en el mismo plazo temporal voy a sacar un 400 o un 500% en vez de un 200%. Claro, Esta es la explicación de la diferencia que hay entre un inversor y un inversor trader. Esto es lo que hace que realmente puedas conseguir buscar rentabilidades mucho más importantes. Fíjate bien, aquí ya es un tema ahora de muy complicado, pero he bajado de trimestral a semanal. Si en vez de en semanal yo ahora bajara a diario, fíjate que aún tendría muchísimos más impulsos. ¿Qué ocurriría? Ya no tendría tanta importancia el tema de los dividendos, pero sí que ganaría muchísima más importancia el tema del globo, el tema especulativo, ¿vale? Con lo cual, cada vez podría sacar, operando solo los impulsos en la dirección del mercado, cada vez sacaría una rentabilidad muchísimo más alta, ¿vale? Este es un poco esto es lo que realmente hace que puedas acabar siendo un día esto, lo que decías, un inversor que te sientas de éxito, ¿vale? Pero, Domènec, claro, habrá mucha gente que nos diga, bueno, pero realmente viendo las empresas, yo que quiero estar en esta empresa a largo plazo, ¿para qué voy a estar entrando y saliendo? Sencillamente para buscar más rentabilidad. Puedes estar dentro del mercado y ¿qué ocurrirá? Es lo que te he explicado al principio. Puedes estar dentro del mercado cobrando los dividendos y sabiendo que en 24 años puedes ganar un 200%. O si trabajas, si resulta que te trabajas en mercado, lo analizas, va a tener, todo depende un poco de la disponibilidad, todo depende de muchísimos condicionantes. Porque esto te requiere mucho tiempo, me imagino, o sea, tienes que estar todo el día pendiente del mercado para conseguir esto, estas rentabilidades. No, para operar con gráfico semanal, haciendo los estudios del fin de semana, tienes más que suficiente.
Piensa que no es tan activo. Otra cosa diferente, si quisieras hacer una operativa mucho más agresiva de swing corto, de intersemanal, de intradía, ahí obviamente vas a estar todo el día delante de las pantallas. Aquí sí que no hay ninguna duda. Es un poco la situación actual porque estoy intentando, en una etapa determinada de mi vida, estoy intentando ayudar a traders que empiezan ahora a aprender un poco de análisis y claro, si están haciendo operativa de intradía, aquí sí que son muchas horas cada día delante del mercado. Pero realmente para hacer la operativa que te he enseñado con gráfico semanal no tienes ninguna necesidad. Yo no he dedicado nunca más que unas horas a la semana para los diferentes estudios. ¿Por qué? Porque fíjate, cada una de aquellas velas tarda una semana en dibujarse. Por lo tanto, tienes todo el tiempo del mundo. Llevas mucho tiempo en esto. Siempre, ahora que encima estás enseñando, como estás diciendo, a personas nuevas que quieren empezar a invertir, que quieren hacer trade también, ¿cometen siempre o se suelen cometer siempre los mismos errores a la hora de invertir? Sí, el gran problema del mercado, el gran problema de la inversión y del trading es la falta de conocimiento. No sé por qué motivo. Esta es una profesión y es una profesión muy complicada, muy difícil. Realmente es una profesión con la que puedes ganar mucho dinero, teniendo tu capital o incluso no teniéndolo. Puedes llegar a ser un trader profesional y trabajar con capital de terceros. Por lo tanto, es una profesión muy completa. Lo que a veces no acabo de entender es que hay muchísima gente que se cree que es fácil, que se cree que no, esto tiene que ser, es tan fácil como, no sé, entrar en un gráfico e intentar seguir el precio. Y no lo es, no lo es para nada. Necesitas de muchos años de formación, muchos años de formación, más que de formación, sobre todo de experiencia, ¿vale? Además, estamos hablando de una profesión donde no hay estudios reglados. No hay universidades para aprender solo el mundo de la inversión. Tenemos universidades para aprender carreras económicas. En Estados Unidos hay un par de universidades que se dedican al mundo de la inversión y del trading, pero para formar básicamente los operadores, no tanto para aprender tú, no para llegar a ser un día jefe de inversión, sino para trabajar como operador de los grandes clientes que necesitan muchos cientos o miles de operadores para estar trabajando, entrando y saliendo constantemente de los mercados. Por lo tanto, el problema es de conocimiento y experiencia. Es el gran problema. Cuando la gente va adquiriendo este conocimiento, cuando tiene la paciencia y la humildad para entender que tiene que aprender, normalmente el éxito te acompaña. ¿Cómo empezarías hoy, Domenech? Si empezaras hoy a invertir, ¿cómo empezarías hoy para ser rentable invirtiendo? Hombre, hoy es mucho más fácil. Hoy tenemos unas plataformas. Cuando yo empecé, piensa que no había prácticamente ni ordenadores. O sea, imagínate, eran otros tiempos. Empezaría formándome, pero formándome, mira, hay una diferencia cultural muy importante. O sea, en Estados Unidos, normalmente el profesional, el empresario, la persona que tiene todavía que con 50 años se siente vivo y entiende que tiene que preparar la siguiente fase de su vida, normalmente empiezan con 50, 52 años a estudiar de nuevo como si fueran a la universidad. ¿Por qué? Se empiezan a preparar con 10, 12 años por delante para que cuando se jubilen, ahí la jubilación es diferente que en Europa, que cuando se jubilen tengan la posibilidad de sacarse un complemento haciendo trading. Pero es cultural. O sea, ahí lo tienen completamente asumido. A nadie se le ocurre abrir ni una sola operación en mercado real. La gente se forma, aprende, hay cursos, hay forma de formación, mucha práctica, muchos años. ¿Por qué? Porque luego cuando llegan a los 65, 67, 68, que dicen ya pongo fin a mi etapa profesional, ya voy a cobrar pues del fondo de pensiones que me he estado pagando o lo que sea, en aquel momento es cuando luego sí que se ponen a hacer trading. En cambio aquí lo que hay es una gran prisa por ganar dinero, sin estar dispuestos a hacer el sacrificio de aprender de verdad antes realmente de entrar en el mercado. Si en Estados Unidos es normal y culturalmente aceptado por todo el mundo que hasta que llevas ya 8 o 10 años solo has estado haciendo pruebas de sistemas para entenderlo todo muy bien en cuentas demo,
Aquí no hay nadie que quiera hacer una cuenta demo. Directamente lo quiere hacer con real y se autoengañan. No, porque con cuenta demo no sirve, porque luego las emociones no entran, porque no son capaces de aceptar que es un proceso formativo. Si es un proceso formativo, aunque estés con una cuenta demo, tienes que actuar exactamente igual que estás en una cuenta real, con las cantidades, con los contratos, exactamente con todo. Esto es formación. No, como es una cuenta demo, pongo las cantidades que sea y luego, claro, no me sirve de nada. No lo utilizan como si fuera real. Es exacto, es un poco la prisa que tiene todo el mundo por ganar dinero. Yo creo que aquí hizo mucho daño hace unos años atrás, cuando había muchos pseudobrokers, que había mucha publicidad engañosa, que vendían que esto era una cosa relativamente fácil, cuando no lo es ni lo ha sido nunca. Es una cosa muy, muy complicada. Además, los mercados son inmensos. O sea, hay muchos tipos de mercados, hay muchos tipos de productos, hay muchos activos diferentes. Tenemos renta fija, renta variable, tenemos derivados, tenemos contado, tenemos commodities. Y cada mercado es completamente diferente. Hasta que aprendes bien de un activo, no lo puedes operar. A mí no se me ocurriría ponerme a operar ahora, por ejemplo, no sé, el cacao, que se ha puesto un poco de moda por la subida tan espectacular que hizo, sin conocer profundamente cómo funciona y cómo se mueve el cacao. Obviamente que hay unas fundamentales. Lo que pasa es que yo me he acostumbrado con los años a no hacer tanto caso a las fundamentales. Obviamente que las tengo en cuenta. Obviamente que sigo todas las noticias macroeconómicas. Obviamente que pienso con una mentalidad fundamental. Pero las decisiones... Dime, pregúntame. No, te iba a decir, Domènec, ¿sigues, por ejemplo, los ciclos económicos a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Porque muchas veces, según el ciclo económico, se suele decir, bueno, pues que funcionan mejor unos activos o funcionan mejor otros. ¿O no tienen en cuenta esos ciclos económicos? Sí. No, exactamente lo que estás explicando. Claro que lo tienes que tener en cuenta. Pero al final, la fundamental, precisamente lo que acabas de explicar, te sirve para saber con qué activo voy a trabajar. O es el momento de trabajar con qué tipo de activo. Pero solo para saber con qué activo voy a trabajar. Para poder especular, para poder hacer de trader, lo único que me va a permitir saber cuándo tengo que entrar al mercado y cuándo tengo que salir será el análisis técnico, exclusivamente. Y esto hay gente o que no le interesa que se sepa, o que se diga, o que se conozca. Pero es así. No puedes operar un mercado a base de fundamentales. ¿Por qué? Porque tienes todos los números para acabar mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy fácil. Fíjate, mira, tenemos los datos macroeconómicos. Hay gente que no acaba de entender y gente que lleva años en el mercado y gente que tiene una cierta cultura financiera y económica no acaba de entender cómo depende qué tipo de épocas. Por ejemplo, la situación de las acciones alemanas en estos momentos. Alemania lleva 1 año y medio de recesión. Bueno, si Alemania lleva 1 año y medio de recesión, ¿cómo puede ser que el DAX esté en máximos históricos? Claro, si tú estás operando solo en base a fundamentales y diciendo no, porque las condiciones macroeconómicas de Alemania no son ni mucho menos las mejores, correcto. No, porque, claro, las condiciones de esta empresa, como va a tener que estar su modelo de negocio o parte de su modelo de negocio lo tiene en esta zona, obviamente se va a ver claramente repercutido. Entonces, ¿por qué estamos en máximos históricos? Porque hay que saber diferenciar. Por esto necesitas tanto tiempo para aprender muy bien lo que es un mercado. Una cosa es una empresa local, una empresa grande, pero que su ámbito, su modelo de negocio está establecido en una zona muy determinada, por ejemplo, Alemania, o por ejemplo, Alemania y países limítrofes. Y otra cosa muy diferente es una empresa que es una multinacional. Las dos van a sufrir el problema de que la situación macroeconómica empeore o esté mal en una zona. Pero la multinacional, como está en muchísimos más países y tiene muchos más modelos de negocio y tiene muchas más líneas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues precisamente va a decir, si yo espero que mis ventas en esta zona determinada bajen un 20%, antes de que esto ocurra, voy a ir a poner una nueva línea, por ejemplo, en América del Sur, o, por ejemplo, voy a intentar entrar en mercado asiático. ¿Qué es lo que está haciendo?
está derivando, está llevando los esfuerzos a una nueva zona para compensar la bajada que va a tener en una zona determinada donde ya tiene un modelo de negocio implantado. ¿Entiendes? Entonces, claro, esto precisamente lo que hace es que los inversores, que sí que están saliendo de la empresa grande, pero que solo tiene modelo de negocio local, y dicen, ¿y ahora dónde me pongo? Dicen, hombre, la multinacional tiene mucho más poder de reacción y fíjate, si ahora que lo está pasando mal en una de las zonas que son importantes a nivel de facturación porque hay un momento de recesión y resulta que no se nota casi porque está incrementando nuevos mercados, en el momento que esto finalice, esta empresa todavía va a tener posibilidades mucho más claras de seguir creciendo. Fíjate qué vueltas da la vida y fíjate cómo afecta la fundamental a un tipo de empresa determinado o a otro tipo de empresa que es mucho mayor. Por esto, el final, o sea, tú puedes decidir si una empresa está en una situación donde yo puedo comprar o no puedo comprar. Pero para eso sí que utilizas el análisis técnico. Claro, pero al final, la decisión final la vas a hacer con análisis técnico. Si yo creo que se puede comprar una empresa, pero veo que acaba de romper un impulso y la tengo entrando en una corrección, obviamente que, aunque todo lo demás apunte a que puede ser una buena compra, si el mercado me dice que no, es que no. ¿Qué haré? Esperaré el final de la corrección y luego intentaré hacer la mejor entrada posible. La esencia del trading, la esencia de los mercados, todos los grandes estudiosos de los mercados, todos los grandes genios, desde Homa en 1750, Dow, Wyckoff, Elliott, Gann, no te voy a liar ahora por aquí, no vamos a hacer una masterclass sobre análisis técnico, pero todos lo que buscaban era precisamente entender cómo era la estructura de las correcciones, la parte más difícil, más complicada y que nunca hay que intentar operar de ningún activo, pero sí que es importante saber dónde puede acabar esta corrección. ¿Por qué? Porque en aquella zona es donde yo podré buscar la mejor entrada posible, la de más mínimo riesgo. ¿Por qué? Porque ya voy a entrar muy abajo y donde puedo tener un movimiento importante, largo, a nivel impulsivo posterior. Claro, aquí la clave es saber dos cosas. Una, porque por un lado, cuando estabas hablando del análisis técnico, bueno, ya sabes que es muy criticado y hay quien dice realmente que es una estafa el análisis técnico, que son líneas, ¿no? Que soltáis así los que sabéis de esto. Y hay mucha gente que habla de análisis técnico como una estafa. Y luego también hay quien dice, por parte sobre todo de los inversores fundamentales, ¿no? Dicen, a ver, realmente los grandes inversores, Warren Buffett, ¿no? Que no utiliza el análisis técnico. Entonces, claro, hay mucha gente que por eso critica el análisis técnico, porque dice, en tu caso es que utilizas ambos, fundamental y técnico, pero hay mucha gente que dice, no, yo invierto en esta empresa, si me salgo, como tú estás diciendo, porque en ese momento piensas por análisis técnico, que es el momento de salirte y utilizar esa liquidez que has conseguido vendiendo esa acción para entrar en otra que esté mejor, mucha gente dirá, ya Domenech, pero te estás perdiendo realmente oportunidades en esa empresa de la que te has salido. ¿Conoces la fábula de la zorra y las uvas? Cuéntamela. Una fábula paseando por en medio de una vid y ve unas uvas y están muy altas y resulta que salta y no las puede coger. Y al final dice, bueno, es igual, estaban verdes, no estaban maduras. Quien critica el análisis técnico es porque no tiene ni idea y no conoce el análisis técnico. No lo conoce, ¿eh? No digo que no conozca los mercados. Digo que no conoce el análisis técnico. Warren Buffett obviamente que tiene muy en cuenta el análisis técnico, pero bueno, no vayamos a entrar ahora en temas escabrosos, ¿vale? Es muy complicado. La parte de análisis técnico realmente te lleva una vida de estudio. Mi peor operación la hice hace 14, 15 años, cuando ya llevaba 25 años estudiando. ¿Por qué? Porque tienes que acabar de aprender, tienes que acabar de dar el salto. Criticar el análisis técnico es porque obviamente no se conoce. Si vemos la teoría, o sea, si vemos todas las grandes teorías, lo que realmente, dicho de otra manera, el mejor trade de toda la historia lo hizo una chica, en aquellos momentos una chica, ahora es una señora ya de mi edad, un poco mejor, un poco mayor que yo. Jody Samuel, cuando estaba de jefe de instrumento para JP Morgan. Y lo hizo durante 2 años. Entraba, salía, sin acabar de cerrar el trade, haciendo el mejor trade de toda la historia. Y lo hizo utilizando solo las ondas de helio.
A partir del segundo mes, el jefe de inversión ya no le decía nada. Pasaba por su lado y le decía, todo bien, sigue. Por lo tanto, quien critique el análisis técnico, obviamente es un tema de desconocimiento. O sea, es más, yo sin análisis técnico sería incapaz de ganar dinero en el mercado. De moverme en el mercado, sí. De ser inversor también. Inversor no es tan complicado. No tienes que ser un experto en análisis técnico para invertir. Puedes ser un inversor tranquilo. Por ejemplo, hay una persona a la que yo lo tengo muy en cuenta, porque lo he oído ya en un par de conferencias y me gusta mucho cómo lo plantea, que es Enrique Roca. Por cierto, un saludo, Enrique, desde aquí. Quien lo explica muy claro. No hace falta que sepas nada de mercados. Tú móntate un portfolio. Tú empieza a invertir. ¿Cómo? De forma temporal. Los ahorros que tú puedas invertir cada año, tú te haces un portfolio y cada año vas comprando de estas mismas acciones. ¿Qué ocurrirá? Puede ser que compres una acción en un muy mal momento porque está muy, muy alta. No pasa nada. Al año siguiente, si realmente estaba muy alta y empieza una corrección, al año siguiente la vas a comprar un poco más baja. Y si es una corrección muy importante lo que tiene que hacer, al otro año la vas a comprar todavía mucho más baja. Por lo tanto, al final habrás ido comprando esta acción promediando en una zona que será muy interesante. ¿Por qué? Porque la renta variable históricamente es alcista, por muchos motivos, ¿vale? Por lo tanto, fíjate, no hace falta, para ser un inversor, no hace falta ser un crack ni dedicar tu vida a estudiar análisis técnico. Puedes ser un inversor y si has escogido bien las acciones, puedes tener unos buenos beneficios. El problema es hasta dónde, o sea, ¿qué beneficios? O sea, que para utilizar, para sacar la mayor rentabilidad a la hora de invertir, sí es necesario el análisis técnico. Es imprescindible el análisis técnico, es así. Claro, si tú lo que quieres es sacar más de lo que te puede dar un banco, no tienes ningún tipo de problema. Para sacar una media alta de dividendos, para hacer una buena compra, si vas a buscar dividendos. Incluso si vas a buscar con esta técnica que explica Enrique de una forma tan fácil y tan sencilla, incluso buscando movimientos especulativos de growth, también lo conseguirías. Lo que pasa es que también tendrías que ver en qué momento salir. Por lo tanto, tendrás que empezar a aprender un poquito de análisis técnico para saber y para entender cuándo el precio ha llegado a una zona de final de impulso y lo que viene detrás, como lo que estábamos viendo hace un momento en el gráfico, es de una importante corrección. Eso quizás es lo más difícil a la hora de hacer trading, el saber cuándo entrar y cuándo salir en una operación. Ninguna duda, claro. ¿Y cómo lo haces tú? Es para lo que tienes. Pues yo lo hago con mi sistema y con mis indicadores. Los indicadores que yo he programado algunos indicadores, unos cuantos, ¿vale? Pero hay 3 o 4 que realmente están basados precisamente, están programados sobre las estructuras del mercado, que es algo muy complejo, muy complicado que hasta ahora no había hecho nadie. Teníamos grandes indicadores tendenciales, la Supertrends, la Parabolic, pero que están siempre vinculados a una directriz, no directamente a los movimientos estructurales de las ondas, de los impulsos y de la cantidad de retrocesos y de extensiones de Fibonacci. Cualquier inversor que es técnico, cualquier inversor trader que lo que intenta es conseguir una rentabilidad alta del mercado, está constantemente haciendo cálculos. Obviamente, te lo vuelvo a explicar, con un gráfico semanal no significa que tengas que estar cada día haciendo cálculos, no hace ninguna falta. Pero que cuando te pones a hacer cálculos, tienes que estar haciendo cálculos. ¿Por qué? Para intentar, de alguna manera, marcar el camino. ¿De qué sirve marcar el camino? Pues fíjate, yo empiezo ya con semanal y luego bajo a diario y luego intento entender todas las estructuras, porque hay un concepto dentro de los mercados que se llama fractalidad. Si alguien quiere entender un poco qué es esto del análisis técnico o qué es esto de ondas de Elliott, porque le han contado que no existe lo que explicabas tú, que es como un engaño. Acabo de escribir un artículo hace 15 días que se publicó en Rankia sobre las ondas de Elliott. Recomiendo la lectura. ¿Por qué? Porque incluso explico el por qué. ¿Qué es lo que realmente Elliott quería buscar? Lo que realmente encontró. Y cómo todo es completamente lógico y armónico en los movimientos de los mercados. Entonces, Perdona, Dominic, sigue. No, sigue.
No, entonces, claro, cuando estás buscando exactamente por qué tengo que estudiar análisis técnico, este puede ser un buen punto de inicio. Entender que no es un caos los movimientos de los mercados, sino que hay un cierto orden y que además hay una cosa muy, muy importante que es la fractalidad. ¿Qué significa la fractalidad? Que las mismas estructuras que se me forman en gráfico mensual se forman también en gráfico diario, se forman también en gráfico de una hora e incluso se forman también en gráfico de un minuto. Las mismas estructuras, los mismos ciclos, los mismos pautas de movimiento. Entonces, un inversor trader, los que conozco yo, conozco unos cuantos, muchos del otro lado del charco, porque estuve bastantes veces por ahí, conocí a muchísima gente y hemos mantenido la relación y la amistad. Lo que hacen es constantemente intentar marcarse el camino de lo que creen que va a hacer el precio. ¿Por qué motivo? Porque en el momento que el precio se aparta del camino, en aquel momento saben que está ocurriendo algo malo que no era lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Esto es un poco la base sobre la que yo he programado precisamente el túnel, ¿vale? Que lo que me marca perfectamente la zona de corrección. Y cuando rompe la zona de corrección es que aquel impulso ha finalizado. A veces un poquito más allá de donde esperabas, a veces un poquito antes de lo que esperabas. Pero que cuando rompe esta zona, esta primera zona, es que aquel impulso ha finalizado y viene una corrección. Y lo que tú decías, y sales del mercado cuando a lo mejor estás perdiendo oportunidad. Pues no, si yo veo que es una corrección, que no debo de salir del mercado, no salgo del mercado. Pero si veo que ha completado un ciclo mayor, sé que la corrección posterior va a ser mucho más importante. Y entonces es cuando yo sí que con toda seguridad salgo del mercado maximizando mi rentabilidad a nivel especulativo. Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando de maximizar rentabilidad, alta rentabilidad. ¿De qué rentabilidad más o menos estamos hablando? Que se puede sacar utilizando, pues eso, siendo inversor, pero también en trading. En tanto por ciento me refiero. Esto es todo un mundo, ¿eh? Ahora sí que acabamos de entrar en todo un mundo. A ver, si por ejemplo el que va buscando dividendos va buscando, por ejemplo, un 5 o un 6% de rentabilidad, la persona que va buscando con análisis técnico, ayudándose de análisis técnico, incrementar esta posible rentabilidad, va buscando aproximadamente, si lo que quiere es ser una persona prudente, va buscando un 10, un 12%. Cuanto más riesgo estás dispuesto a asumir o cuantos más conocimientos estás dispuesto o sea, tienes y sabes lo que estás haciendo, puedes ir incrementando despacio esa cantidad. Warren Buffett tiene una media altísima, en torno al 21-23% anual, pero es que, claro, Warren Buffett ha tenido años de 50-60, hace años atrás, de 50-60% de beneficio y luego pérdidas también del 50-60 y 70% de pérdidas un año. Por lo tanto, siempre estamos hablando de media. Cuanto más cantidad quieras ir a buscar, si tú lo que quieres sacar del mercado es un 18, un 19 o un 20%, vas a tener que asumir mucho más riesgo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el inversor depende de la edad que tenga y depende del capital que tenga, tiene un perfil o tiene otro. Si yo soy un inversor joven con un capital relativamente pequeño, estaré dispuesto a aceptar más riesgos y a ir a intentar a buscar con conocimientos, obviamente, rentabilidades en torno al 21, 22, 23%. ¿Te los va a dar el mercado cada año? No, ni de broma. Habrá años que sí y hay años que es imposible sacarle esta rentabilidad al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado sencillamente no la da. Está en una situación de giro y se queda en un lateral, a lo mejor en un lateral de 1.000 puntos, de 2.000 puntos, pero en una situación lateral donde de ninguna manera vas a poder conseguir estas rentabilidades. Por lo tanto, siempre hablamos de medias con los años. ¿Vale? Esta es un poco la realidad. ¿Qué ocurre? A medida que tienes más dinero, te vuelves más cómodo. ¿Y qué quiere decir que te vuelves más cómodo? Pues que corres menos riesgos y buscas operaciones que sean más fáciles de gestionar, de controlar y de llevar. Ya no es tan importante ir a conseguir alta rentabilidad. Es que llega un momento en que no es de verdad, no es importante. O sea, yo ya hace años que no busco alta rentabilidad. O sea, ya es más mi afán de ganar el mercado
que de sacar realmente una alta rentabilidad. No tiene ya excesivo sentido. ¿Para qué? Para vivir al revés. Si dedicas demasiado tiempo a esto, no tienes tiempo de vivir. Y lo importante es vivir cada día, porque la vida es muy rara. La vida, hoy estás en un sitio y mañana estás en otro. Por lo tanto, lo importante es esto, es siempre mantener un equilibrio personal. Luego quiero preguntarte cómo invertirías tú ahora tus primeros 10.000 euros, para que nos hables también un poquito de cómo lo harías, pero viniendo un poco a lo que me acabas de decir también, de la importancia de vivir, de cómo ha cambiado tu forma de invertir desde tus inicios ahora, porque ha cambiado mucho, me imagino, de esos inicios hace 40 años a tu forma de invertir ahora. ¿Ha cambiado mucho? Sí, ha cambiado y ha cambiado en varias direcciones. Fíjate, hay una primera fase donde yo no sé nada, por lo tanto invierto un poco por lo que más o menos me están enseñando gente que sí que sabe, muchísimo más que yo, obviamente, y compro acciones porque dicen, parece ser que es una buena oportunidad, una buena acción. El primer paquete que compré eran 1.000 francos franceses. Los que ya tienen una edad se acordarán que antes del euro había unas monedas en Europa que eran la peseta, el franco, el marco, etcétera, 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 ¿vale? Pues eran 1.000 francos franceses. Claro, en aquellos momentos yo no tenía en cuenta nada. ¿Qué ocurrió? A partir de aquí se le ocurrió a una persona muy allegada regalarme un libro, en aquel momento todavía en inglés, que era sobre precisamente el principio de la onda de Bob Prechter y Alan Frost. Después he tenido la suerte de conocer a Bob personalmente, además. Y a partir de aquí... ¿Le has conocido personalmente, Domenech? ¿Le has conocido personalmente? Sí, y a bastante gente conocida. En Estados Unidos, aún lo hacen hoy en día, hay una feria que se hace normalmente en noviembre. Ahora lo han cambiado a partir de la pandemia. Yo ya hace muchísimos años que no voy, ¿eh? Pero hay una feria de trading que se hace en Las Vegas, ¿vale? Antes era en noviembre, era un fin de semana, viernes, sábado, domingo del mes de noviembre. Entonces, por motivos profesionales, una época de mi vida, viajaba bastante a Estados Unidos, porque había inversores españoles que montaban sus empresas, empresarios españoles que montaban sus empresas o pretendían, había un momento de facilidad para montar empresas en Estados Unidos, y aprovechaba para ir a esta feria. Fui una vez, me encantó, y fui varias veces seguidas. ¿Qué ocurre? Que la cultura en Estados Unidos ya en aquel momento era diferente. No eran los brokers los que tenían influencers y esta gente, sino que eran las plataformas. Entonces, la gente importante de aquella época resulta que eran los que conocían el mercado suficientemente para programar. Larry Williams, Bill Williams, John Bollinger, Steve Bigelow, que nos dejó el año pasado. Estos eran los que eran los influencers de la época. Y claro, cuando ya ibas un par de o 3 de años, ahí ya conocías, tampoco era tan grande, pues podías llegar y hablar prácticamente con todos. Sí. Y invierten esta gente de forma diferente, siempre se suele decir, ¿no? De hecho, Internet está plagado de invierte como un multimillonario, sé de ese 1%. Realmente depende mucho de tu capital, de ese patrimonio que tengas para invertir de una forma u otra. Realmente hay hábitos que te puedan llevar a conseguir más dinero a la hora de invertir, me refiero, ¿eh? Depende de muchas cosas. Al final, de lo que depende es de si eres capaz de llegar a un nivel de conocimiento como que acabas fabricando algo. Yo recuerdo Larry Williams, por ejemplo, que ha ganado muchísimo dinero precisamente por los indicadores o los osciladores que él había programado. ¿Por qué motivo? ¿Por un oscilador? No, ¿qué va? Si el oscilador no sirve para nada, es algo que va siempre detrás del precio, no tiene ningún sentido. Pero para llegar a programar un instrumento de este tipo, la cantidad de conocimiento que tienes que tener del mercado es tan alta que entiendes cómo se mueve el mercado. Y esto es lo que te permite precisamente después ser un inversor de éxito o no, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si hay normas para invertir, claro que hay normas para invertir. La prudencia es la número 1, la disciplina la número 2. Claro que tienes que tener unas normas. Claro que la lógica, el sentido común es la norma principal. Para empezar, tienes que intentar, obviamente, no poner todos los huevos en el mismo cesto. Tienes que intentar tener la máxima diversificación posible. Esto es normal. ¿Por qué? A todo nivel, sectorial, geográfico. Porque si hay un problema en una zona determinada o en un sector determinado,
que no te afecte tan directamente. Por ejemplo, ahora me ha venido a la memoria cuando yo tenía un peso muy importante con las acciones alemanas, siempre me han gustado mucho el mercado alemán. Y en el momento que Volkswagen tuvo los problemas por el tema de los motores diésel, que había alterado no sé qué, que había perjudicado al tema de las ITV para que pudieran emitir más gases de los que realmente se creía, etcétera, etcétera, ¿qué ocurrió? Aquel día, ¿qué ocurrió? Pues que Volkswagen cayó un 20% y cerraron cotización. ¿Qué ocurrió más en el mercado? Que el DAX aquel día, cuando Volkswagen estaba cayendo, cayó un 2,5%. Pero dentro del mismo día, el DAX acabó cerrando ya el índice prácticamente a la par, con una muy pequeña pérdida. No así Volkswagen, que habían cerrado cotización y obviamente le costó después semanas y meses recuperarse. Esta es la ventaja de diversificar. Si tú no diversificas, ¿por qué? Porque quiero ganar más dinero, quiero empresas que sean de más riesgo, quiero tener pocas empresas para ganar mucho dinero, corres muchísimo más riesgo que si tú diversificas mucho y dentro de todas las empresas donde estás operando, tienes empresas que son igual más agresivas, más tecnológicas ahora, más grow, que le ha dado mucho ahora por la gente por decir que una empresa en crecimiento es una empresa grow, son mucho más de este tipo, pero si tú lo tienes diversificado, el riesgo que vas a correr como inversor va a ser mucho menor. Entonces, de alguna manera, me has preguntado a mí, particularmente, ¿qué es lo que ocurre? Particularmente, yo intento tener una inversión como muy estable, como muy segura, como muy fija, sin ir a buscar ahora, estoy hablando ahora, lo que decíamos que ha ido cambiando con los años. De empezar sin conocimientos a tener muchos conocimientos, a intentar aplicar estos conocimientos y correr altos riesgos, a aprender que con altos riesgos tienes también grandes pérdidas y a encontrar tu camino, tu lugar en el mercado y a volver a una situación de equilibrio y de tranquilidad. Vale, pues yo intento ahora, por un lado, tener esto, una inversión muy estable, y después con una pequeña cantidad de dinero, un porcentaje determinado, el 8, el 10%, este capital ser un capital de cierto riesgo, y con este capital sí que puedo intentar hacer operaciones que me den una rentabilidad bastante más alta o bastante más agresiva. ¿Para qué? Sencillamente para subir medio punto, 1 punto, 2 puntos, la media total de mi inversión a nivel anual. Este es donde yo he llegado ahora. Con lo cual estoy muy tranquilo. ¿Por qué? Porque la parte importante está muy sólida, y lo que consigo con esta parte más agresiva, y esto desde hace 4 años, ¿Por qué? Porque hace 4 años, por una serie de motivos de salud, ha cambiado completamente mi vida. Y entonces, como ahora tengo mucho más tiempo, me permite hacer esto, cosa que no había hecho nunca. Durante toda mi vida no lo había hecho nunca. Sencillamente tenía inversiones, intentaba que fueran buenas inversiones, pero yo me dedicaba a mi vida profesional y a mi vida personal. Voy a ir, ya que me has contado la historia un poco de cómo cambia tu forma de invertir, a esos 10.000 euros. Si ahora mismo tuvieras 10.000 euros, ¿cómo invertirías tus primeros 10.000 euros? ¿Yo o tú? ¿Qué disponibilidad de tiempo vas a tener? Claro. Lo que vamos a empezar es por disponibilidad. Primero, disponibilidad de tiempo. Segundo, conocimientos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo o vamos a poner 2 ejemplos, uno en cada extremo de la situación. Si yo ahora quisiera sacar una alta rentabilidad a estos 10.000 euros, lo que haría sería partirlos en 4, o sea, haría 4 grupos de 2.500 euros, y lo que haría sería buscar. Ahora los índices están muy altos, están todos en máximos históricos. Ayer el Nasdaq fue espectacular, aunque creo que ha sido un poco posiblemente el momento de cambio para hacer corrección. Corrección, no quiere decir que haya acabado la fiesta, ni muchísimo menos. Yo creo que hasta final de año y el primer semestre del año 25 vamos a tener todavía nuevos máximos en prácticamente todos los índices. Es lo que creo hoy. Veremos lo que ocurre. Pero bueno, vamos con el ejemplo que me has puesto, Laura. Sí, vale. Yo si tengo 10.000 euros en estos momentos, lo que haría sería partirlo en 4 grupos, ¿vale? Me cogería un producto de derivados donde iría a buscar un apalancamiento, el que permite la ESMA, la regulación europea, un 1,5 en acciones, y lo que haría sería buscar de un grupo de empresas, 3 empresas donde yo pudiera invertir. 3.
Solo 3. El cuarto me lo dejaría, ¿por qué? Porque siempre hay que tener un remanente en efectivo, porque a veces puede haber un crecimiento que precisamente el éxito te lleve a que más demanda de margen, si te lo hace de golpe, normalmente queda cubierto por el beneficio que estás teniendo. Pero puedes necesitar más margen y siempre tienes que tener una cantidad de dinero determinada en la cuenta. Por lo tanto, lo que buscaría son empresas, atención, voy a dar nombres de empresas, no estoy dando ninguna señal, que quede muy claro. Sí, aquí no damos recomendación de inversión, solo hablamos de nuestra visión y opinión personal, pero no es ninguna recomendación de inversión. Para nada, para nada. A nivel de formación, para entender de lo que estoy hablando y de lo importante que es tener en cuenta el análisis técnico, ¿vale? Eso es. Por ejemplo, Tesla, que llegó a una cota muy alta, a la zona de los 400, y que hizo una corrección muy importante, perdió un 76%. No ocurre nada. La gente no ve y dice, wow, ha perdido un 76% del valor, esta empresa se va a hundir, no sé qué. No, para nada. Tesla, durante todo este tiempo, que ha perdido el 76%, ha seguido creciendo a nivel de facturación, ha seguido creciendo a nivel de nuevos activos, ha reducido la deuda a largo plazo, tiene unos activos en torno, ahora hablo de memoria, de los 130.000 millones y una deuda a largo plazo por debajo de los 10.000, en 9.900 millones. Y tiene un circulante que, obviamente, que necesita circulante, estamos hablando que está fabricando coches, por lo tanto necesita un circulante importante. Pero la empresa está a nivel de estructura financiera, pese a la historia esta tan rara que se ha montado Elon Musk de pedir que le paguen una cantidad desorbitada de dinero, la empresa está perfectamente estructurada para seguir creciendo. ¿Qué ocurrió? Hizo un primer movimiento, ya lo aprovechamos, por cierto, en la comunidad, automáticamente ha hecho una nueva corrección y ahora, si se pusiera por encima de la zona de los 200, técnicamente, muy probablemente, iríamos a buscar un movimiento expansivo impulsivo. ¿Más o menos de cuánto? Más o menos de un 20%, un 25%. Puede ser más, puede ser más. ¿Por qué? Porque el sistema me va a permitir que con el túnel, con el indicador este que utilizo yo, es público y gratuito, no estoy vendiendo ningún indicador, estoy compartiendo todo lo que he aprendido en mi vida estos últimos 2 años. Pero lo digo por si alguien piensa que estoy vendiendo algo. No estoy vendiendo nada. Si alguien va en mi web, se los puede descargar tranquilamente y gratuitamente, ¿vale? Por lo tanto, lo dicho, si vamos a buscar, por ejemplo, un 25%, automáticamente, como estamos hablando de apalancamiento 1,5, iríamos a buscar una operación en torno al 100%. ¿Qué significa? Que si yo he puesto 2.500 euros de garantía para entrar en esta acción, voy a ganar 2.500 euros, ¿vale? Si yo esto lo hago, ahora imagínate, lo hacemos con 3 compañías, ¿vale? Voy a decir así, empresas que yo pienso que dentro de los próximos 3 meses pueden dar una entrada de validación estructural, o sea, una entrada muy clara a nivel técnico. Pues Tesla, PayPal, Walt Disney, Pfizer, precisamente ahora voy a contar, nos va a servir para el ejemplo. Roche y alguna más. Intel, 3-4 meses, yo creo que pueden dar una muy buena validación técnica porque todos son empresas que han hecho una corrección muy importante. Del máximo que habían conseguido, como mínimo, han bajado un 61, un 70%. Por lo tanto, esto es lo que para mí es una oportunidad de inversión. Por lo tanto, si buscamos 3 empresas para hacer esta operación, tú imagínate que 2 nos sale bien y que ganamos un 20%. Y una no nos sale bien, no porque no vaya a subir, que seguro que acabará subiendo, pero sencillamente porque nos equivocamos, por esto he puesto el ejemplo de Pfizer, nos equivocamos en el momento de entrada, ¿vale? Entramos de forma anticipada y vemos que el precio se nos gira, ¿vale? Por lo tanto, de 10.000 euros, que habíamos hecho 4 grupos de 2.500 cada uno, resulta que con 2 de los grupos, con que hemos sacado una rentabilidad del 20% real de mercado, con la otra hemos perdido un 5% y el otro lo hemos tenido en todo momento de seguridad. Fíjate, hemos convertido estos 10.000 euros, habremos ganado aproximadamente un 40%. O sea, habremos ganado de los 10.000 euros, haciendo lo que hemos hecho, habremos ganado un 9,5%, que multiplicado por el apalancamiento, o sea, si yo gano en 2
un 20%, en la otra no gano nada porque ni siquiera he entrado al mercado y en la otra he perdido un 5%, sería un 40%, pero luego le tengo que sacar este 5% del 25%, por lo tanto bajaría un 9% de rentabilidad de mercado. Pero como lo hemos hecho con apalancamiento de un producto cotizado, el que queráis, Barrera, Turbo 24, CFD, el que sea, es igual, automáticamente habremos ganado un 40%. ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente 8 meses, o sea, unos 3 meses para entrar y 3 meses para estar dentro. Como no vamos a poder entrar nunca con los 3 a la vez, ahora entraremos con uno, al cabo de 15 días igual entra el otro, uno a los 2 meses y medio ya nos saca que nos ha dado el objetivo, el otro le cuesta un poco más, pues calcula aproximadamente. Esto es lo que yo haría utilizando el análisis técnico, teniendo amplios conocimientos, teniendo experiencia y sobre todo teniendo disponibilidad. ¿Por qué? Porque aquí sí que deberé de estar más o menos pendiente de los mercados, casi, al menos un ratito cada día. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre si no tengo disponibilidad o no tengo conocimientos? Como en mi caso. Pues en estos momentos, para no complicarte la vida, dices, mira, Domènec, yo sencillamente lo que quiero es tener un poco más que lo que me da mi banco, ¿vale? Pues yo lo que aconsejaría, si no hay nada de conocimientos, es que en estos momentos que tenemos la renta variable ya muy alta, aunque aún le puede quedar un tiempo, yo invertiría en renta fija. Yo concretamente lo que intentaría hacer es invertir en estos momentos en bonos americanos. ¿Por qué? Porque esto fue, antes has comentado, sí que es muy raro, yo no lo había hecho nunca, tampoco había estado tanto tiempo en renta fija, pero es muy raro conseguir una alta rentabilidad con renta fija. Yo salí en septiembre del año 21 del mercado, en aquel momento con renta variable, y sencillamente compré dólar. ¿Qué ocurrió? El dólar subió de una forma desproporcionada. Todos recordaréis que el euro llegó a 0,95, la libra hizo mínimo histórico con aquella presidenta, aquella Premier Truss, que estuvo prácticamente solo 2 o 3 semanas o un par de meses en el poder, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Que el dólar se había fortalecido de una forma muy, muy importante. Desde que yo tenía dólar para comprar los bonos, a cuando yo vendí los dólares para comprar, lo vendí y lo dividí 50% en libras, 50% en euros para comprar papel inglés y papel europeo, automáticamente la divisa a nivel especulativo, el dólar, había subido un 20%. Yo no cogí el 20% porque obviamente no sale, o sea, nadie es Dios. Nadie sale en la punta y entra en la punta de abajo. Por esto tienes que saber análisis técnico. Y yo creo que cogí un 16, un 17% especulativo contra el dólar, más lo que en aquel momento en los bonos que creo estaban pagando un 2 y pico, un 3%, lo que saqué del periodo que estuve un año, de octubre o septiembre-octubre del año 2021 hasta noviembre del año 2022. ¿Qué ocurrió? Que luego la operación contraria también me salió bien. ¿Por qué? Porque tanto el euro como la libra se han revalorizado. ¿Enfrente de qué? Del dólar. Como yo vendía dólares y había comprado libra y euro, volví a ganar un 6, un 7% especulativo, esta vez muchísimo menos, ¿vale? Más lo de los bonos. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Pues que como no veo claro volver a entrar y no tengo ninguna necesidad de estar sufriendo de volver a entrar en renta variable de momento, prefiero ser como Warren Buffett y tener liquidez para cuando llegue el momento, pues lo único que he hecho ha sido volver a comprar otra vez dólares y papel, que en estos momentos lo he podido comprar muy bien, en torno casi al 5, 4,90 y pico alto, ¿vale? O sea, especulando incluso con la renta fija, si sabes lo que haces con el análisis técnico, puedes llegar también a ganar dinero. Por lo tanto, Laura, te recomiendo lo que he dicho. Si tienes disponibilidad y conocimientos, vamos a intentar operar acciones, vamos a intentar utilizar un derivado de bajo apalancamiento que permita maximizar esta rentabilidad. Y si no, lo más prudente, lo más inteligente y lo más seguro es invertir tranquilamente en renta fija. ¿De acuerdo? Fenomenal. Y nada, recordamos que aquí no damos recomendación, recordamos que no es ninguna recomendación de inversión, que lo que nos ha contado ahora mismo Domènec es lo que él hace, lo que él haría, pero en ningún momento es una recomendación de inversión, para que quede bien claro que aquí en Rompiendo el Mercado no damos recomendaciones de inversión. Domènec, gracias por dejarnos aprender de ti. Gracias
por seguir día tras día y de forma, como tú misma has dicho, o sea, cualquiera que quiera conseguir lo que ha estado hablando de las estrategias, lo que ha estado hablando de esa forma de operar él en su web, te lo das gratis, o sea, quiero decir, no imparte cursos, aparte hace directos para todos aquellos que queráis aprender. Sí, exacto. Si alguien quiere, en el canal de YouTube, @blog con G de Doc, lo pondremos. Cada día a las 8:15 de la mañana, preapertura europea, dura 30 minutos, donde vemos 8 o 9 activos de mañana, que digo yo, los índices europeos, y cada día a las 14:45 también preapertura americana para ver DOX, Dow, S&P, Petróleo, Texas, etcétera, etcétera, activos americanos, ¿vale? Sí, es compartir, sencillamente es compartir, para que quien se quiera formar tenga al menos una nueva opinión, un nuevo camino. Pero recordad, los que os queréis dedicar a esto, es igual, ¿eh? Y como inversores, como traders, formación y formación es el único camino. ¿De acuerdo? Compartir Laura, es vivir. Placer, de verdad. Compartir contigo en tu programa, desde que te conocí, sabes que te sigo, ya sabes mi opinión de lo gran profesional que eres. Es un auténtico placer haber compartido esta hora contigo aquí en Rompiendo el Mercado. Al revés, un orgullo que tú hayas compartido una hora de tu conocimiento y que lo sigas haciendo a través de un montón de redes, pero que lo hayas hecho aquí en este podcast, en Rompiendo el Mercado. Domènec, un auténtico placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Producido por tupodcast.es.